están participando aquí en esta historia. Entonces vamos a ver el día de hoy. Ya habíamos visto los primeros 7 versículos. Vamos a avanzar poco a poco porque es importante ir desmenuzando, ir descifrando cada uno de los detalles que tiene este pasaje, porque esos detalles precisamente nos ayudan a entender con la profundidad, con la dimensión que, que Dios quiere que tengamos, ¿no? Ese entendimiento. Entonces, vamos a ver del 8 al 14, y en este caso, Génesis 21, del 8 al 14. No sé si puedas ayudarnos con la lectura, Mari. 21, del 8 al 14. Dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Hasta ahí. Gracias, gracias, hasta el 14. Amén. Bueno, pues vamos a ver precisamente aquí de esta parte, ¿no? Que parece pues muy dura. Realmente sí pareciera algo pues difícil, ¿no? Estamos viendo en pantalla pues bueno la crisis de la herencia, porque estamos viendo que aquí hay un legado, aquí hay una promesa que Dios le hace a Abraham, y hay un conflicto precisamente, ¿no? Entonces nosotros vemos que este es uno de los relatos bíblicos, tal vez de los más tensos en esta historia patriarcal, porque vamos a entender que no es solo un pleito, una discusión, un malentendido doméstico, sino que es algo que va más allá, es algo que tiene que ver con un estatus legal y con parte de pues lo que para iba a venir a ser fundamental en la teología. Entonces, vemos, punto número 1, vamos a entender que la soberanía de Dios está por sobre las cosas y qué importante es la obediencia. Vamos a ver que se habla del destete de Isaac. Y aquí, pues bueno, de la alegría del conflicto, vamos a explicar por qué dice eso. Viene la expulsión de Agar e Ismael. Y aquí, bueno, una pregunta, ¿no? ¿Crueldad o plan divino? Porque si nosotros lo vemos desde nuestro ángulo, pues bueno, podemos decir qué cruel, ¿no? Qué mal, qué mal hizo Abraham de echarlos. Pero vamos a entender un poquito más allá de ahí. Porque algo importante, como dice, hay un punto de inflexión, es cuando Dios interviene, realmente pues se hace lo que Dios dice, ¿no? Porque aquí Dios interviene en la crisis familiar de Abraham. Y aquí, en este pasaje, como lo podemos ver en pantalla,
marca el momento en que la promesa, es decir, Isaac, debe ser separada legal y físicamente de la alternativa humana, es decir, Ismael. Y aquí entendemos eso de la alternativa humana porque, bueno, porque como lo veníamos comentando, pues lo vimos en los pasajes anteriores, pues bueno, Ismael fue como que la opción de humana porque no se veía que por parte de Dios hubiera algún avance, ¿no? Y dejemos eso entre comillas. Entonces, vamos a entender el contexto, vamos a retomar un poquito. Abraham se encuentra en Beersheba, eh, y ya pasó hace un tiempo esa risa por el nacimiento de Isaac. Recordemos que eso significa eh, risa, significa su nombre, precisamente por esa risa. Hubo mucho de ese sentir en ese momento. Y ha pasado tiempo y llegamos a esto que dice el destete. ¿Sí? Precisamente habla de ese pasaje del destete, ¿no? Entonces, esto del destete para nosotros a lo mejor es, pues ya dejó de tomar biberón y punto, ¿no? O sea, así lo vemos. Pero en la cultura antigua del Oriente Antiguo tenía una gran relevancia y era algo social, un evento social, no era nada más y digo no evento social como decir, pues vamos a hacer socialité, no, o sea, tenía que ver con agradecer, con agradecer a Dios, con manifestar esa alegría, ¿no? Entonces, destete, pues bueno, es con lo que abre el pasaje. Y vamos a ver que esto de Bereshit, o que está en Génesis, también define la línea de descendencia del pacto. Es decir, Dios pactó con Abraham que iba a tener descendencia, y bueno, lo que hemos venido viendo. Pero vamos a ver que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, también Pablo lo usa en Gálatas 22 al 31 y lo usa como una alegoría, como para ilustrar esa relación entre ley y gracia. Gálatas 4, 22 al 31. Y vamos a, ya lo pueden leer más adelante, tomen nota del pasaje, pero vamos a ver esa relación. Agar, el monte Sinaí, representa el pacto de la ley. Agar era una esclava cuyo hijo nació por esfuerzo humano. El plan de Abraham para acelerar la promesa, ¿sí? Es decir, como que le ayudaron a Abraham para acelerar esa promesa, pero todo fue del lado humano. Espiritualmente representa a quienes intentan justificarse por sus propias obras, viviendo en condenación y esclavitud constante. Es decir, cuando nosotros estamos siempre atados a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, a tomar el rumbo de todas las cosas en nuestras manos, generalmente vamos a ver que terminamos metidos en un problema grande. ¿Sí? Cuando nosotros, como se dice coloquialmente, sacamos a Dios de la ecuación y hacemos todo por nuestra parte, es cuando terminamos metidos en un desierto con problemas. Que si bien Dios está con nosotros, claro que sí, pero muchas veces nosotros mismos nos metemos en los problemas. ¿Cuántas veces pensamos que una situación que se nos presenta es una buena oportunidad, ¿no? Como de hacer un negocio, invertir en X cosa, comprar una casa sin fijarnos a quién se la compramos, si los papeles están bien, si todo está bien, compramos un carro porque pensamos que, híjole, está en súper buen estado y pensamos que es algo que nos va a ayudar. Y lo hacemos sin consultar, pues bueno, punto número 1, a Dios, y punto número 2,
alguien que nos ayude a dar el visto bueno, un experto, ¿no? Ejemplo de la casa, pues bueno, consultar a alguien que se dedica a la inmobiliaria, que pueda checar en el registro público de la propiedad, el estatus, que todo esté pagado, que todo esté en regla, etcétera. En el carro, lo mismo, ¿no? Alguien que vea en el registro vehicular, que no sea robado, alguien que sepa de mecánica, que revise que no esté a punto de desvielarse, cosas por el estilo. Y muchas veces cuando nosotros creemos esa corazonada que tenemos y creemos que es la buena oportunidad de hacer algo, pues tenemos esa alta probabilidad de tener algún problema. Entonces, en este caso, en ese pasaje de Galatas 4 está haciendo alusión a Agar. Tiene que ver con esa parte, ¿no? Incluso el monte Sinaí se nombra precisamente la similitud por esa parte de la ley. En cambio, Sara se relaciona con la Jerusalén celestial, ¿sí? Cuando por medio de la gracia de Jesús, por medio de Dios, viene esa bendición. Entonces representa el pacto de la gracia. Sara era libre y estéril. Su hijo Isaac nació milagrosamente por el poder y la promesa de Dios. Representa a los creyentes que confían en Jesús Cristo Yeshua, quienes son declarados justos por fe y viven en libertad. Y los invito a que más adelante pues puedan leer este pasaje para pues corroborar todo esto, como el pastor Eduardo siempre lo ha dicho: no me crean a mí, búsquenlo en las escrituras, analícenlo, y pues que Dios siempre sea quien hable directamente a todos, nos hable a todos, ¿no? Entonces, el pasaje Gálatas 4, 22 al 31. Entonces, aquí estamos viendo esas dos partes. Aquí estamos viendo ya lo que está pasando precisamente con la expulsión de Agar e Ismael. Pues bueno, es lo que vamos a ver. Ahorita estamos empezando con la parte del destete. Entonces, la expulsión de Agar e Ismael parece severa, lo decíamos hace un momento. De repente uno piensa que, o bueno, desde nuestro punto de vista, pues es como que algo cruel, podría ser algo cruel, algo inhumano, no sé cómo decirlo, pero vamos a ver que era necesaria bajo el marco legal de la época, precisamente para, de manera legal, proteger la simiente de esa promesa que Dios había hecho. Es decir, los hombres llegaron a hacer su relajo y Dios viene a corregir todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Entonces vamos a ver el banquete del destete. Esto es una manera de decir que hay una transición de la dependencia, de depender, ¿sí? De depender de otros, ¿sí? A tener una identidad propia, y esto una identidad en Dios, ¿sí? La transición viene el crecimiento de Isaac. El niño creció y fue destetado. Y aquí viene algo que vamos a entender. El Mishté es un banquete de celebración y reconocimiento social. Lo decíamos hace un momentito. Pues bueno, es algo social, pero no es socialité, sino tiene que ver con esa parte. Vemos ahí en pantalla un pequeño ejemplo de una celebración. No era algo lujoso, sino era algo realmente para manifestar esa alegría, compartir con otros ese destete. Y este es una parte importante de un ciclo en el antiguo
Oriente, ¿no? En el antiguo Oriente. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de Génesis 21:8, que dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Si vemos, repite esa parte, ¿no? De que fue destetado, y fue destetado, lo dice dos veces. ¿Por qué? Porque no era cualquier cosa, era algo importante, ¿sí? Entonces, vemos que esto en hebreo es el mishte y proviene de la raíz beber. Era un evento de alegría comunitaria que consolidaba el estatus de Isaac como el hijo de la que fue libre, la que era libre. ¿Sí? Eso lo vimos en sesiones anteriores también, ¿no? Y aquí comparado con nuestra cultura occidental, el destete no era solo un cambio de dieta, sino era la confirmación de que el heredero había sobrevivido a la etapa, a la infancia temprana, ¿sí? Entonces eso tenía que ver con esa parte, ¿no? De haber podido pasar a una etapa, llamémosle, más madura. Esto estamos pues en el desierto del Negev, una zona, como lo habíamos dicho, semiárida. Y en el antiguo cercano oriente, eso significa ACO, antiguo cercano oriente, porque el lejano oriente, pues estamos hablando de otras tierras todavía más lejanas, entonces por eso se llama antiguo cercano oriente, o oriente medio, que también sería algo similar. Pero eso significa, el destete ocurría entre los 2 y 3 años, y un banquete, es decir, un mishte, servía como una presentación formal del niño ante el clan, ante el pueblo, ante la comunidad. Entonces eso es algo que se hacía anteriormente. Y vemos ahí que dice, proviene de la raíz beber. Y esto tiene que ver pues con la parte del destete. Cuando hablamos de que dejó de darle teta, que hubo el destete, es que dejó de beber leche materna y que ya puede comer alimento sólido, ¿sí? Empieza a comer ya otro tipo de alimento. Entonces tiene un poco, o bueno, tiene que ver con eso, la raíz de beber. Los, la cultura judía, los estudiosos dicen que señalan que este día fue de alegría porque Isaac superó la etapa crítica de la vulnerabilidad, demostrando la fidelidad de Dios tras décadas de espera. Y yo creo que esto no es cosa menor, porque habíamos visto que la promesa tardó en llegar, tanto que quisieron ayudarle a Dios a que esa promesa llegara de una manera que no era. Y bueno, y cuando llegó, pues a lo mejor ahorita no alcanzamos a hilar las cosas, pero estamos hablando de que eran de edad avanzada. Tanto Abraham como Sara eran de edad avanzada. Entonces era un cierto riesgo. Y nosotros también sabemos hoy día que hay, pues, mientras más grande es la edad de los padres en el embarazo, y puede haber secuelas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, por eso fue pues de gran alegría, y por eso se hace tanto énfasis en ese primer versículo, como decíamos hace un ratito, que dice que y fue destetado, y el día que fue destetado. Lo repite dos veces en el mismo versículo, por la importancia que tiene. Ahora, aquí hay una risa que se vuelve burla. Y recordemos que habíamos visto la parte de Yitzhak o Isaac, que su nombre es risa. Pero aquí las escrituras dan un término que es Metzahek. Y ese Metzahek
tiene que ver con lo siguiente. Bueno, punto número 1, Sara observa a Ismael. Y ahí, en ese ver, hay una amenaza que está detectando Sara. Y esta amenaza pues hace un enfrentamiento entre el hijo de la sierva egipcia y el hijo de la promesa. Y un enfrentamiento que pues bueno, viene a darse hoy día incluso. Y este término, Metzahek, hay una pregunta, jugando o burlándose. Y vamos a ver, el nombre de Isaac, como lo decíamos hace un rato, es Yitzhak, que es risa, Yitzhak. Pero Ismael está haciendo una Metzahek, que en el lenguaje hebreo tiene cierta similitud, tiene raíces similares, y esto al entendimiento significa que es una especie de imitación, pero una imitación hostil, es decir, como de burla, precisamente por eso se dice que está burlándose o usurpando una identidad. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte cultural, la posición de Ismael era ambigua, porque como primogénito biológico de Abraham, pues podría llegar a tener derechos. Y eso, pues, ¿por qué? Pues porque fue el primero. Pero nosotros sabemos que no era sobre él, sobre quién iba a venir la promesa. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo estuvo manifestando de esa manera. Ahora, los sabios judíos, los estudiosos, sugieren que Ismael, con esa risa burlona, sí, a lo mejor sin decirlo textualmente, pero él estaba reclamando esa primogenitura de una forma agresiva, ¿sí? Es decir, tú no eres nadie, yo soy el grande. Uno no sabe, esto no viene en las escrituras, simplemente es una interpretación que se ve y que si lo pasamos a nuestros días, pues podemos entender que puede tener cierta connotación de realidad, ¿no? Pero aquí viene precisamente la connotación de realidad de unos niños que no sabemos si estaban pensando eso realmente, pero Sara, como adulta, no ve un niño jugando, ve a un competidor directo del heredero legal. Ella sabe quién es el heredero legal. Entonces, ella lo que ve es un competidor, no ve dos niños jugando. Entonces, el significado de esta palabra que se usa en este pasaje, Metzahek, significa burlarse, mofarse, actuar con ligereza, y comparte raíz con la palabra Yitzhak, es decir, Isaac. Y por decirlo de alguna manera así coloquial, Ismael estaba isaqueando, es decir, pretendiendo ser el heredero o mofándose, burlándose del derecho de Isaac. No podemos saberlo con certeza, simplemente si nosotros vemos el contexto, pues esto puede estar pasando. Quien vio, y lo vio porque lo vamos a ver a continuación, quien vio esa amenaza, pues fue Sara. Y esto lo podemos conectar con el Nuevo Testamento en Gálatas 24, 29 al 31, Gálatas 4 del 29 al 31, del 28 al 31 más bien, dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura?
echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esto que acabamos de leer está precisamente reafirmando lo que comentábamos hace un rato. O sea, pues a lo mejor nosotros decimos, ay, dejamos volar la imaginación con esto de la risa y de la burla. A lo mejor ni estaba pensando eso, ¿no? Pero estamos viendo que años después, tiempo después, lo vemos aquí precisamente en el Nuevo Testamento, también mencionado, porque así se interpreta, ¿sí? Y dice, incluso aquí en el 29, que acabamos de leer, en el verso que acabamos de leer, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y yo creo que ese versículo sigue vigente al día de hoy. El día de hoy nosotros vemos un conflicto en el cual el descendencia nacida según la carne sigue persiguiendo a quien nació según el Espíritu de Dios. Entonces, las escrituras pues no se contradicen, al contrario, se reafirman y se confirman siempre a sí mismas. Estamos viendo cómo el Nuevo Testamento confirma cosas del Antiguo Testamento y que esas cosas siguen vigentes incluso hoy en día. Y aquí es donde Sara toma acción, la demanda legal de Sara. Y vamos a ver que es legal, vamos a entender por qué, porque para nosotros es un capricho, es un berrinche, un enojo, pero obviamente no podemos decir que en ese momento había una notaría donde fueran a decir un registro civil, donde no, o sea, esto era parte de la legalidad de ese entonces. Entonces, la expulsión que se está haciendo es una estrategia precisamente para preservar la herencia. Entonces, esto es el derecho de la esposa principal o de la esposa versus la sierva. Y aquí ella le dice, Sara le dice a Abraham, echa a esta sierva, y la pronunciación cuando se refiere echa a esta sierva, Ha-Amá Hasot, y a su hijo. Y vamos a ver por qué está marcado eso. Lo que está haciendo es proteger el patrimonio, es decir, el hijo de la esclava no heredará. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa, pues Dios lo dio. Entonces, el marco jurídico del antiguo Cercano Oriente, lo que decíamos hace un rato, como se abrevia ACO, el antiguo Cercano Oriente, pues bueno, ese era el marco jurídico, es decir, tenía que haber ciertas acciones visibles y tangibles para dar por sentadas algunas cosas. Entonces aquí Sara actúa dentro de sus derechos legales para asegurar que la herencia de Isaac no se fragmente. Hace ya bastantitos sesiones habíamos hablado de las tablillas de Nuzi y de otros escritos que se han encontrado. Pero aquí en las tablillas de Nuzi se menciona precisamente que si una esposa legítima daba a luz después de que una concubina lo hiciera, el hijo de la esposa se convertía en el heredero principal. Y eso está en esas tablillas. ¿Qué quiere decir? Después de que una concubina lo hiciera, quiere decir que primero la concubina dio a luz y después la esposa legítima. Pero ante la ley de ese entonces, el hijo de la esposa legítima se convertía en el heredero principal. Pero algo interesante que también
se comenta, el hijo de la sierva no podía ser expulsado arbitrariamente. Por eso Sara necesita que Abraham tome la decisión, es decir, el patriarca necesita tomar la decisión. Si lo hubiera hecho Sara, no hubiera tenido validez. Por eso es que le dice a Abraham lo que le dice. ¿Sí? Es lo que le comenta. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Se lo dice para que él tome acción. Y ahora vemos esta frase que está aquí, que dice Hamad Hasod, a esta sierva. Cuando Sara llama a Agar esta sierva de esta manera, Hamad Hasod, le está despojando de su nombre y de su reconocimiento que ella tenía, es decir, le está quitando el nombre que alguna vez tuvo, la importancia que alguna vez tuvo dentro de el clan, dentro de la familia, ¿sí? Entonces, al llamarla de esa manera, es una manera, pues no sé si llamarlo despectiva, pero al menos sin privilegios. Entonces, por eso es importante entender que esa forma de llamarla le quita pues cualquier privilegio que pudiera tener. Y decíamos al inicio, la decisión de Sara parece cruel para nosotros hoy en día, pero en su contexto era la única forma de evitar una guerra civil interna en el clan a la muerte de Abraham. ¿Sí? Es decir, que todo quedara bien claro desde el principio para evitar eso, que lamentablemente pues no se evitó tal cual, aunque sí se marcó esa diferencia. Ahora, pongámonos en el lugar del padre. Él, desde luego que quiere a sus dos hijos porque los dos son de él. Y aquí vamos a ver una diferencia. En el caso de Sara, pues uno no es de Sara. Pero en el caso de Abraham, los dos son de Abraham. Entonces ahí él está en un dilema. Y en el capítulo 11, en el versículo 11 dice: este dicho fue muy grave a los ojos de Abraham a causa de su hijo. Y esto quiere decir que para él fue muy fuerte, fue muy doloroso lo que dijo Sara, porque Abraham sabía que también él era su hijo. Entonces para él fue duro. Ahora vamos a ver el afecto paternal y un mandato doméstico, es decir, fue un mandato doméstico así nada más porque sí, fue un capricho de la esposa de decirle esto al padre que se deshiciera de su hijo. Este hecho fue muy grave a los ojos de Abraham porque Ismael sigue siendo su hijo y su primogénito biológico, no de la promesa, biológico, para él. La crisis de un líder patriarcal bajo presión familiar, es decir, en este momento el patriarca se encuentra entre la espada y la pared, como decimos nosotros. ¿Qué hago? He hecho fuera a mi hijo y a su madre, y de una manera pues que no creo que haya sido grata, pero tenía que tomar una decisión. Abraham está atrapado entre su amor por Ismael y las demandas de Sara, y esta situación solamente Dios la puede resolver. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a tomar decisiones por nuestra propia cuenta, pues probablemente no tomemos la mejor decisión como humanos. Si nosotros recordamos, lo hemos comentado, para un patriarca, los hijos eran su gloria y su fuerza, eran su heredad, eran lo que les daba, los hacía fuertes, porque sus hijos eran quienes iban a luchar, quienes iban a trabajar para seguir creciendo esa
dinastía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que la familia siguiera fortaleciéndose. Entonces, los hijos eran muy importantes para un patriarca. Y el expulsar un hijo pues era como una sentencia de muerte o renunciar a parte de su propia vida. Entonces, esta parte que dice que fue muy grave a los ojos de Abraham, pues es porque la demanda de Sara no solamente era una maldad, o no solamente es que fuera una maldad, sino se parecía como una injusticia contra su propia sangre. Recordemos que sí era sangre de Abraham, no de Sara, pero sí de Abraham. Y aquí viene algo interesante, que Abraham constantemente está siendo probado. Y aquí es probar la capacidad de Abraham de soltar lo que ama y confiar en lo que Dios ha prometido, confiar en las promesas de Dios. Si vemos, este es un patrón que Abraham no lo tiene solamente una vez. Aquí estamos viendo ese mismo patrón. Entonces, la intervención de Dios, pues es la única que puede ayudarnos en los momentos de crisis en ese entonces y hoy día. Shema Bekolá, el mandato de escuchar. Dios valida el dolor, no te parezca grave. Le dice eso a Abraham y ahorita lo vamos a ver. Y hay una orden radical, oye su voz. ¿Por qué? Porque la parte central es la promesa en Isaac. Y aquí, si nosotros resumimos esto, Dios interviene para quitar el peso de culpa de Abraham y confirmar que el plan de la redención pasa exclusivamente por Isaac. Y ahí viene una cita también para revisarla, ¿no? Entonces, vamos a ver que esa palabra Shema Bekolá, Shema es oír con atención, y ya lo habíamos comentado. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzikenu, escucha Israel, el Señor uno es un mandato, es escucha y obedece, no es nada más pon atención y oye, no, escucha con atención y obedece, es decir, debe haber una acción después de esto, exactamente. Entonces, esto implica una acción receptiva que termina en ejecución. Dios le dice, Shema Bekolá, y en hebreo esto no es solo oye lo que dice, es obedece su voz. ¿Y a quién tiene que obedecer? A su esposa. Y es inusual que Dios ordene a un patriarca obedecer a su esposa en un asunto de esta magnitud. Pero aquí vamos a entender que el deseo de Sara estaba alineado con el propósito de Dios. O sea, a veces las mujeres tienen esa forma de ver las cosas y entenderlas que a veces los hombres no tenemos. No quiero decir todo el tiempo, pero sí, muchas veces sucede eso. Entonces aquí vemos que Sara está viendo y está consciente de que hay un riesgo, que hay algo que se puede convertir en un problema, y está dándole una sentencia a Abraham. Abraham se turba, no sabe qué hacer, está pues triste, yo creo que no sabe qué hacer, y Dios va y le dice, no te parezca grave. O sea, ¿qué quiere decir con eso, no te parezca grave? Pues que Dios va a estar también, ¿sí? Dios está en ese contexto. Entonces, cuando le dice, oye su voz y actúa en consecuencia, porque la promesa, la centralidad de la promesa está en Isaac. Y bueno, vamos a ver
eh, ahora lo siguiente. Aquí hay un patrón, o bueno, un rompimiento en este momento que va a dirigir hacia dos lugares. Estamos en Beersheba, pero uno se va hacia Canaán, uno tiene que ir como destino hacia Canaán y otro es mandado al desierto. Y este es precisamente el futuro de Ismael. Vamos a ver que Dios también le dice en Génesis 21:13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces hay una promesa, o sea, sí, de él no es la promesa, de él no es la heredad, pero es descendiente tuyo. Entonces también va a tener su parte. Dios reconoce a Ismael, le da una promesa de una nación secundaria, o sea, porque pues no es la promesa primera que le dio, y le hace saber que Dios va a cuidar y va a proveer aun cuando estén fuera de su territorio, del territorio del patriarca. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo que es su descendiente. Entonces, confía en mí, haz como te dijo, y pues bueno, él también tiene una promesa. Y aquí algo bonito que vemos, que Dios no lo abandona por amor a Abraham. Y ya vimos que por amor a Abraham, también Dios ha hecho algunas cosas por amor a Abraham. Desde la perspectiva hebrea, Dios, con todo lo que le dice, Dios le asegura que Ismael no va a morir en el desierto. Esto permite que Abraham pueda cumplir la orden al día siguiente. Y desde la perspectiva de judía, ellos dicen que sin esta promesa, la acción de Abraham pues hubiera el sentido que estaba mandándolos a morir. Hubiera sido un infanticidio. Pero con esta promesa que Dios le dio, él tuvo la confianza porque volvió a creer nuevamente a Dios. Así como lo hizo desde el inicio, sal de tu tierra, etcétera, hasta hoy día, sigue creyendo a Dios. Y vamos a ver que la historia de Ismael pues se convierte en el padre de las tribus árabes, cumpliendo la palabra de ser una gran nación. Pero sigue habiendo ese conflicto. Esto también de la obediencia de madrugada ya lo habíamos comentado anteriormente. Es obediencia en medio del dolor, esto que está pasando. Y dice, Abraham se levantó muy de mañana y les da una provisión. Si nosotros revisamos ahí en ese versículo, en el 21:14, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el hijo y la despidió. Entonces le está dando una provisión, una entrega física, está entregándolos físicamente a la sierva y al muchacho al camino hacia el desierto. Ahora, lo habíamos visto anteriormente, la rapidez de responder es una obediencia absoluta, confianza absoluta en Dios. ¿Cuántas veces nosotros postergamos las cosas porque no queremos obedecer o pensamos que Dios está en un error, que está equivocado y que nosotros tenemos la última palabra? Entonces vemos aquí que hay una rapidez en esto. Contexto cultural, lo habíamos comentado anteriormente, levantarse de mañana, esa frase
es una forma bíblica de decir obediencia diligente. ¿Sí? No, el objetivo de se levantó muy de mañana no es tanto de que madrugó, sino de que lo primero que le cruzó por la mente y la primera acción que tuvo fue obedecer. Eso es a lo que se refiere, no tanto el que madrugó, ¿no? A lo mejor de ahí viene el dicho ese que no es bíblico. Muchas personas piensan que el que madruga a Dios lo ayuda, en ninguna parte viene. Pero bueno, probablemente de estas acciones de que se levantó muy de mañana y obedeció y todo, probablemente de ahí venga, ¿no? No lo sé. Porque viene de obedecer, ¿no? Viene de hacer lo que Dios te pide que hagas. Exactamente. Entonces, por eso Dios si eres obediente a Dios, pues Dios también te va a estar contigo. Va a estar contigo. Entonces, probablemente de ahí venga ese dicho, ¿no? Entonces, Abraham no posterga lo doloroso. Ya vimos que pues era su hijo, no podía no dolerle, pero decide volver a creer a Dios. Y aquí una situación que no sé si al leerlo se han preguntado, ¿por qué solo le dio pan y agua? Si él relativamente tenía pues más cosas. No podemos decir que era millonario, pero ¿por qué nada más les dio pan y agua? Y aquí esta no es una respuesta bíblica, pero los estudiosos de la Biblia sugieren que Abraham estaba siguiendo la instrucción de Dios de expulsarlos, no de enviarlos y aquí me pareció esta frase un poquito, no sé, rara, pero a lo mejor como una sucursal del clan de Abraham. Sí, o sea, no era, ay sí, váyanse con toda la bendición y llévense y habiten ahí. No, era expulsarlos. ¿Por qué? Porque legalmente la única manera de demostrar que el primogénito iba a ser uno y no el otro era expulsar al otro. Era la única manera. Entonces, recordemos que todas las acciones representaban y manifestaban algo. Entonces el hecho de que él solamente les hubiera dado, como dice la escritura, pan y un odre de agua, era pues me da mucha pena, pero son expulsados del clan. Y eso los hacía salir del estatus de dependencia total de Abraham. Y bueno, sabemos que van al desierto y es un terreno complicado. Ahora, el camino al desierto. Esta es una incertidumbre, porque yo me imagino qué pensaba, ahí hay una representación de ese momento, qué pensaban Agar y el muchacho cuando iban caminando hacia la nada. Pero no nos ponemos a pensar qué pensaba Abraham, porque Abraham estaba viendo la escena que estamos viendo nosotros. Y Abraham, recordemos que era su hijo. Tal vez la sierva pues no era el sentir, pero era su hijo. Era un niño. Era un niño, era pequeño, ¿no? Entonces vemos que pues hay una incertidumbre para todos. Yo creo que incluso hasta para Sara, porque a pesar de que obedeció a lo que la recomendación que le dio, la instrucción que le dio, pues también no estaba segura de que iba a suceder. Y dice también en el 21, 14, y salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Salió y anduvo errante. ¿Qué significa? Salió y no sabía a dónde ir, no sabía a dónde caminar, no sabía para dónde dirigirse. Eso es andar errante. Cuando nosotros vamos sin Dios, andamos errantes. Aunque sepamos hacia dónde vamos, realmente no sabemos hacia dónde estamos yendo, algo bueno o algo malo. Entonces,
yo creo que ella Agar veía un monte y decía, pues vamos al monte, no sé qué va a haber allá, algo bueno, algo malo, vaya a haber otras personas, no lo sabemos. Pero Agar también tal vez de cierta manera fue obediente, ¿no? Porque Sí, de lo desde contrario luego. a lo mejor pues se le hubiera puesto ahí a Abraham, ¿no? Y haberse negado a no irse o quedarse por ahí cerca, no lo sé, pero pues sí se fue. Entonces yo pienso que Agar también de cierta forma obedeció. Sí, también hubo obediencia de su parte, definitivamente, porque de lo contrario, pues si hubiera sido, como dices, rebelde, y pues bueno, otra hubiera sido la situación, ¿no? Ujú. Entonces también fue obediente y sabía que iba a un lugar incierto y por eso dice que anduvo errante. Y recordemos, en el desierto se prueba, en el desierto se prepara, en el desierto es donde siempre hay un crecimiento y hay un encuentro con Dios. Y nosotros lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo a lo largo de las escrituras. En el desierto, en medio del desierto, es donde hay encuentros con Dios. Y bueno, en este caso, pérdida de dirección y agotamiento de recursos. Andaba errante y los recursos que tenía, pues yo creo que no le iban a durar mucho. Entonces, pues imaginemos esa situación para todos los involucrados, ¿no? La salida de Agar marca el inicio de una nueva historia bajo la providencia de Dios, pero fuera de la estructura familiar patriarcal. Y vamos a ver más adelante cómo Dios se hace manifiesto con Agar y cómo Dios no deja. Y yo creo que esto tiene que ver con la obediencia que ella tuvo también. Beersheba significa pozo del juramento. Es una zona fronteriza, es una zona que está en medio, de paso. Y esa frase de andar errante, que anduvo errante, sugiere que Agar perdió el camino a las rutas de caravanas que transitaban hacia Egipto. Sugiere que ella de repente, pues, o sea, no me puedo imaginar cómo era en ese entonces, pues yo creo que no habían carreteras, no habían grandes caminos, entonces era fácil perderse. Entonces probablemente pues ella quería seguir una vereda, no la encontró y pues ya no sabía ni por dónde andaba. Y de manera eh, pues espiritual, el desierto es el lugar donde los recursos humanos, en este caso el pan y el agua que dio Abraham, se acaban para que aparezca el recurso divino, el pozo que Dios abre. Y pues bueno, si nosotros les dejo ahí también otro pasaje, Gálatas 4, 24 al 25, donde se conecta y que se menciona que Agar representa el monte Sinaí, ya lo habíamos dicho hace un momento, es decir, la esclavitud, y su salida es necesaria para que la libertad de la promesa florezca en Isaac. Todo esto, pues bueno, se va a ir sucediendo y vamos a ir viendo cómo se va dando. Entonces, vamos a terminar el día de hoy y vamos a ver que la soberanía de Dios sobre los conflictos humanos es por sobre todas las cosas, porque Dios usó los celos de Sara y la burla de Ismael para forzar una separación necesaria. Y si nosotros lo vemos fríamente, a veces las crisis familiares son el método, la forma de Dios para alinearnos a su propósito. A veces nosotros somos sacados
de las situaciones de familiares para acercarnos más a Dios. Y yo creo que esto, pues a lo mejor a mí me viene a la mente en nuestro caso, de estar aquí en Querétaro. Y bueno, pues tal vez en nosotros pues aplica mucho, yo creo que en todos, pero también es la obediencia, ¿no? O sea, así como Agar fue obediente, pues me tengo que ir, pues me voy. Pero a veces muchos no somos obedientes. No, no me quiero ir, me quiero quedar, y hacen lo posible y patalean y lloran. Y es precisamente lo que hace ratito eh, comentaba Mari, ¿no? O sea, ella fue obediente porque si hubiera sido otra, pues se ponía rejega y no me voy y yo me quedo y tal, pero no, hubo obediencia. Entonces, pues bueno, eso es importante. Ahora, este pasaje nos enseña que tarde o temprano tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestras propias soluciones humanas. Es decir, cuando tomamos malas decisiones, cometemos cosas que sabemos que no están bien y que no estamos involucrando a Dios, o creemos que lo estamos haciendo para ayudar a Dios, que fue el caso con Sara, una pequeña ayudadita, pues de repente tenemos que atenernos a esas consecuencias, y a veces la gran mayoría debemos de dejar salir para que esa promesa de Dios crezca en nuestra vida. No porque la familia sea mala, no porque la compañía de los amigos sea mala, sino porque a veces, sin querer, nos ahogan y nos impiden el seguir creciendo conforme Dios quiere que lo hagamos. ¿Eh? Entonces aquí hay 3 puntos, que es la prioridad de la promesa. Dios siempre va a proteger su plan por encima de nuestras estructuras afectivas, es decir, por encima de lo que yo piense de mi familia, con mis amigos, con los compañeros de trabajo, con lo que sea. Dios siempre va a tener, su voluntad siempre va a estar por encima. La obediencia cuesta. Abraham tuvo que soltar lo que amaba para abrazar lo que Dios le decía. Vemos esto, ¿eh? O sea, Abraham tuvo que soltar lo que amaba para abrazar lo que Dios le decía. Y si nosotros vemos a Agar, pues también hizo algo similar, ¿no? Aunque ella pues no lo hizo por abrazar lo que Dios decía, pero fue obediente porque sabía, yo creo que ella era consciente que esa, llamémosle, desliz que había tenido no había sido correcto, ¿no? Independientemente de si ella consideraba la promesa de Dios, creía en ella, independientemente de si en ese momento lo consideraba, probablemente ya estaba consciente de que no había sido lo correcto. Y también fue obediente y no fue fácil. Pero confiar en la providencia de Dios en el desierto, porque Él cuida de quienes nosotros no podemos cuidar. Y esto se refiere cuando nosotros amamos a alguien y no podemos hacer nada. Ya nos ha pasado, de repente pues Dios, yo ya no puedo hacer nada, sabes que yo amo a esta persona, pero él no quiere hacer nada, esta persona no quiere hacer nada por cuidarse, no quiere hacer nada por cambiar, no quiere hacer nada porque le vaya mejor. Pues mira, Dios, yo te lo entrego. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, confiar en su palabra y en su voluntad, porque a veces cargamos, valga la redundancia, cargas que no nos corresponden. Y aquí, hablando de cargas que no nos corresponden, yo creo que podríamos quedarnos con una pregunta. ¿Cuál es el Ismael? Es decir, el esfuerzo humano
o alternativa a la fe, ayuda a Dios que queremos nosotros darle según ayudar a Dios. ¿Qué Ismael estás intentando mantener en tu vida y que Dios te está pidiendo que dejes ir para que Isaac, la promesa de Dios, es decir, la voluntad buena, agradable y perfecta, pueda heredar todo, es decir, la bendición que hay sobre ti pueda fluir? ¿Qué te falta dejar ir? ¿Qué no has querido dejar ir? Y yo creo que aquí es bien importante, pues, entender que a veces no queremos soltar cosas, y yo me pongo en primera instancia porque a veces es difícil dejar cosas, el tiempo tal vez, dejar de hacer cosas para podernos dedicar a cosas que Dios nos ha encomendado, nos ha puesto en el corazón, o dedicar tiempo de repente a la familia. Digo, yo también de repente digo, híjole, me meto a veces de más en cosas que hago que sí son importantes, pero a veces por hacer eso le resto tiempo a veces incluso aquí a la familia, aquí a mi esposa. A veces pues me meto tanto, me en sí mismo, y a lo mejor esa es parte del Ismael que no quiero dejar ir, me cuesta trabajo dejar ir. Entonces creo que todos tenemos un Ismael que debemos dejar ir para que la promesa que Dios tiene sobre cada uno de nosotros vaya fluyendo siempre de manera correcta.